Nunca pensé que las palabras más crueles de mi vida las escucharía de los labios de la hija por la que sacrifiqué todo. Esa casa era nuestra. Tú no mereces nada, vieja egoísta, me gritó Sofía cuando le dije que había decidido venderla. Firmé los papeles con lágrimas corriendo por mis mejillas. Pero lo que ella no sabía era que antes de esa reunión, yo ya había tomado la decisión más satisfactoria de mis 68 años de vida. Mi nombre es Jimena. Tengo 68 años. Soy viuda después de 40 años de matrimonio con Carlos, y lo que estoy a punto de contar cambió mi vida para siempre. Esta es una historia que te va a indignar tanto como me destrozó a mí al principio. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Vivía en Barranquilla, en la misma casa donde crié a mis dos hijos, Sofía y Diego. Esa casa de 2 pisos en el barrio Las Flores guardaba 40 años de recuerdos. Las primeras palabras de los niños, las navidades donde Carlos se disfrazaba de Santa Claus, los cumpleaños donde yo horneaba tortas hasta altas horas. Durante décadas trabajé como costurera, remendando uniformes escolares y arreglando vestidos de quinceañera para mantener esa casa impecable. Cuando Carlos murió hace 5 años, me quedé sola con una pensión que apenas alcanzaba para los servicios básicos. La casa se deterioraba, las goteras aparecían cada invierno y ya no tenía fuerzas para subir escaleras con baldes. Mis rodillas protestaban cada mañana y las cuentas médicas se acumulaban sobre la mesa de la cocina donde antes compartíamos café. Sofía, casada con Ricardo, vivía en su apartamento moderno del norte de la ciudad. Diego, casado con Marcela, se había mudado a Medellín por trabajo. Los domingos familiares se volvieron llamadas de 5 minutos. Las visitas se espaciaron hasta convertirse en apariciones esporádicas, en fechas especiales. Fue entonces cuando decidí vender la casa familiar para comprar un apartamento pequeño cerca del centro de salud. Una decisión sensata para una mujer de mi edad, pensé ingenuamente. Pero cuando se lo comuniqué a Sofía durante el almuerzo del domingo, su reacción me heló la sangre completamente. Lo que descubrí ese día sobre los verdaderos sentimientos de mi hija me obligó a tomar una decisión que la perseguiría para toda la vida. Las palabras de Sofía resonaban aún en mis oídos mientras me quedé sola en esa cocina que había sido testigo de tantos momentos familiares. Esa casa era nuestra. Tú no mereces nada, vieja egoísta. Cada palabra había caído como una piedra sobre mi pecho, pero no era solo el dolor lo que me embargaba, era la claridad. Me senté en la misma silla donde había desayunado con Carlos durante 40 años, donde había ayudado a Sofía con sus tareas del colegio, donde había planificado cada Navidad y cada cumpleaños pensando en hacer feliz a mi familia. El mantel de flores amarillas, ese que había bordado con tanto cariño cuando Sofía tenía 15 años, ahora me parecía un testimonio de mi ingenuidad. La casa guardaba el eco de su grito. Mis manos temblaron mientras recordaba su expresión de desprecio. Esa mirada que me había atravesado como si fuera una extraña molesta. No la madre que había sacrificado sus sueños de estudiar enfermería para mantener a flote esta familia cuando Carlos se quedó sin trabajo en los 90. Nuestra casa, había dicho. Como si ella hubiera pagado una sola cuota del préstamo que me costó 10 años saldar trabajando como costurera hasta altas horas. Como si hubiera sido ella quien se levantaba a las 5 de la mañana para planchar ajeno y poder pagar las reparaciones del techo cuando se filtraba la lluvia. Por la ventana vi cómo Diego y su esposa Marcela subían al carro sin despedirse siquiera. Mi hijo menor había permanecido callado durante toda la discusión, pero su silencio también era una respuesta. Nadie había salido en mi defensa. Nadie había dicho, mamá tiene derecho a decidir sobre su propia casa. En ese momento de soledad absoluta, algo se quebró en mi interior, pero no era mi fortaleza. Era la última cadena que me ataba a la culpa maternal. Caminé hacia mi habitación, hacia el pequeño escritorio donde guardaba los papeles importantes, y saqué una carpeta que mis hijos nunca habían visto. Dentro estaban los certificados de inversión que había hecho con las ganancias de mi taller de costura, las pólizas de seguro que Carlos nunca supo que existían, los ahorros de toda una vida de privaciones silenciosas. Sofía no tenía idea de que su vieja egoísta había construido algo mucho más grande que una simple casa, pero mientras revisaba esas carpetas, no podía quitarme de la mente las palabras de Sofía.
Su voz resonaba como cristales rotos contra las paredes de mi corazón. «¿Qué harás, mamá? ¿Venderás todo?». Lo había dicho con tal desprecio que sentí como si cada sílaba fuera una bofetada dirigida a mis 68 años de vida. Me senté en la mesa de la cocina, esa misma mesa donde había cosido durante décadas para mantener esta casa en pie. Mis manos temblaron mientras extendía los documentos que había guardado durante tantos años. La escritura de la casa, los recibos de cada mejora que había hecho, cada peso que había invertido sin que nadie lo supiera. «Vieja egoísta», había dicho. Las lágrimas cayeron sobre el papel membretado del banco, manchando los números que representaban mi sacrificio silencioso. 40 años trabajando de sol a sol, 40 años privándome de todo para que mis hijos tuvieran lo mejor. Y ahora, cuando necesitaba tranquilidad para mis años finales, mi propia hija me veía como un obstáculo. Recordé cuando Sofía era pequeña y corría por estos mismos pasillos, cuando me abrazaba y decía: «Mami, cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas». Esas promesas ahora sonaban como ecos vacíos en una casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado fría. El teléfono sonó. Era Sofía otra vez. «Mamá», estuve pensando, «no puedes vender la casa así nomás. Esa casa también es nuestra, también tenemos derecho». Su tono había cambiado. Ahora era calculador, frío. Papá también trabajó para esa casa. Mi corazón se contrajo. Carlos había muerto hace 5 años y ahora ella usaba su memoria como arma. «Sofía, mi amor, yo también trabajé. Mucho más de lo que imaginas». ¿Trabajar? ¿Coser vestidos es trabajar igual que lo que hacía papá? Se rió con amargura. «Por favor, mamá, no te hagas la mártir». Colgué el teléfono y me quedé mirando mi reflejo en la ventana de la cocina. Una mujer mayor, con arrugas que contaban historias de noches sin dormir, de preocupaciones infinitas, de amor incondicional que aparentemente no había sido correspondido. Pero había algo que Sofía no sabía, algo que estaba a punto de descubrir. En esas carpetas no solo estaban los papeles de la casa, había mucho más. Mi corazón se detuvo cuando la escuché mencionarles a mis otros hijos sobre el tema del dinero. Desde la cocina, donde preparaba el café que tanto le gustaba a Sofía cuando era niña, pude distinguir su voz hablando por teléfono con Diego. «Mira, hermano, ya hablé con Ricardo sobre esto. Mamá no puede seguir viviendo sola en esa casa tan grande. Es un desperdicio mantenerla ahí cuando nosotros podríamos aprovechar mejor ese dinero». Mis manos temblaron mientras sostenía la cafetera. Esa casa donde había bordado cada cortina, donde había velado sus fiebres infantiles, donde Carlos y yo habíamos construido cada recuerdo de 40 años. No le hemos dicho nada todavía sobre el seguro de vida de papá. Mejor que no sepa cuánto es exactamente. Tú sabes cómo es ella. Se va a poner sentimental. El mundo se desplomó bajo mis pies. El seguro de vida de Carlos, esos $120,000 que él había pagado religiosamente durante décadas para asegurar mi tranquilidad, se había convertido en el objeto de sus cálculos. Marcela ya averiguó con un abogado. Si vendemos la casa y manejamos bien lo del seguro, podemos resolver muchas cosas. Total, a su edad, ¿para qué necesita tanto dinero? Cada palabra era un puñal hundiéndose en mi pecho. Mi propia hija, la niña a quien había amamantado, había reducido mi vida a números en una calculadora. Los años de sacrificio, las noches en vela cosiendo para pagarle la universidad, las veces que Carlos y yo nos habíamos quedado sin cenar para que ella tuviera todo, se habían desvanecido. Colgué el teléfono de la cocina, donde había estado escuchando sin que se diera cuenta, y por primera vez en mi vida, me pregunté si realmente había sido una madre o simplemente una fuente de recursos. La soledad me envolvió como un manto helado. ¿Acaso toda mi familia había sido solo una ilusión construida sobre mi ingenuidad? La soledad se instaló en mi sala como una visita no deseada que se niega a marcharse. Me quedé allí durante horas, hundida en el mismo sofá donde Carlos me había abrazado en nuestras últimas noches juntos, donde había mecido a mis nietos cuando eran pequeños, donde había cosido miles de prendas mientras esperaba que mis hijos regresaran del colegio. Ahora, estos mismos cojines parecían absorber mi dolor como habían absorbido tantas lágrimas silenciosas a lo largo de los años. Las paredes me devolvían el eco de mi propia respiración entrecortada. Los retratos familiares que colgaban parecían burlarse de mí desde sus marcos dorados, mostrando sonrisas que ahora sabía que habían sido mentiras. Esa foto de la primera comunión de Sofía, donde posaba con su vestido blanco que yo había bordado a mano durante 3 meses.
La imagen de Diego graduándose de bachiller, con la corbata que había comprado con mis ahorros de costurera. Todos esos momentos que creí sagrados, ahora se sentían como inversiones fallidas en personas que solo veían mis sacrificios como obligaciones. Caminé hasta la cocina, donde el silencio era aún más denso. Abrí la alacena y vi los frascos de conservas que había preparado para cuando vinieran de visita. 24 frascos de mermelada de guayaba que se quedarían sin abrir, porque ahora entendía que las visitas solo llegaban cuando necesitaban algo. El olor a canela y clavo que aún permanecía en el aire me recordó todas las tardes que había pasado cocinando para una familia que me daba por sentado. Pero mientras permanecía allí, entre los aromas de mi propia dedicación, algo comenzó a moverse en mi interior. No era resignación ni derrota, era algo más profundo, más peligroso. Recordé las palabras de mi madre: Jimena, una mujer que sabe coser, sabe destejer. Durante 40 años había construido una familia hilo por hilo, puntada por puntada. Quizás era hora de demostrar que también sabía deshacer lo que había creado con tanto cuidado. Subí al desván con pasos lentos, buscando esas cajas que había evitado durante meses. La escalera crujió bajo mis pies como si también llevara el peso de mis 70 años. Allí estaban, cubiertas de polvo, mis recuerdos de costurera, mi vida antes de convertirme únicamente en la mamá de Sofía y Diego. La primera caja se abrió con un suspiro. Dentro encontré decenas de cartas amarillentas, todas dirigidas a mí. Señora Jimena, el vestido de mi boda quedó perfecto gracias a usted. Decía una con fecha de 1982, otra de 1995. Nunca pensé que podría lucir tan elegante. Usted tiene manos de ángel. Mis dedos temblaron al sostener cada testimonio de mi talento olvidado. Seguí excavando en mis propias memorias. Fotografías de quinceañeras radiantes con mis diseños, novias luminosas el día más importante de sus vidas, ejecutivos que confiaron en mi precisión para sus trajes más importantes. En cada imagen, yo aparecía discreta al fondo, sonriente pero pequeña, como si mi trabajo fuera solo un favor y no el arte que realmente era. Una carpeta gruesa contenía recibos de pagos. Los números me sorprendieron. Durante 30 años había ganado más dinero del que recordaba. No era la esposa mantenida que Sofía describía con tanto desprecio. Era una artista, una empresaria que había sostenido esta casa tanto como Carlos, tal vez más durante sus años de enfermedad. El hallazgo más revelador estaba al fondo. Un cuaderno donde registraba cada cliente, cada encargo, cada peso ganado con mi esfuerzo. Las páginas mostraban una progresión impresionante, de 5 clientes mensuales en 1980 a más de 20 en mis años de mayor actividad. Había vestido a medio Barranquilla sin darme cuenta de mi propio valor. Mi respiración se aceleró. No era la vieja inútil de las palabras crueles de mi hija. Era Jimena Rodríguez, la costurera que había construido sueños ajenos, puntada a puntada. La mujer que había sostenido una familia sin reconocimiento, la artista que había guardado silencio demasiado tiempo. Mientras acariciaba una fotografía donde aparecía junto a 5 novias sonrientes, todas vestidas por mis manos, algo cambió en mi interior. Una chispa que había permanecido enterrada bajo años de sacrificio maternal comenzó a brillar con fuerza renovada. La idea de actuar empezó a tomar forma en mi mente. Esa chispa de reconocimiento se convirtió en una corriente de recuerdos que fluían como agua después de unas sequías. Caminé hacia mi habitación, donde guardaba un cofre de madera que Carlos me había regalado en nuestro 5º aniversario. Dentro estaban mis cuadernos de cuentas, esos que había llenado durante 43 años de trabajo como costurera. Página tras página, mis propias cifras me miraban de vuelta. Cada entrada era un testimonio silencioso de mi disciplina. 15 de enero 1985. Vestido de novia, señora Martínez, 45,000. 3 de marzo 1987. Uniforme Colegio San José, 12,500. 22 de diciembre 1994. Trajes de primera comunión familia López, 78,000. Miles de prendas, miles de noches cosiendo hasta que mis ojos lloraban de cansancio. Lo que mis hijos nunca supieron era que de cada peso que ganaba, guardaba 30 centavos. 30 centavos de cada peso, durante más de 4 décadas. Mientras ellos veían a una madre que solo cosía en casa, yo construía mi futuro puntada a puntada. En los momentos más difíciles, cuando Carlos enfermó y los gastos médicos nos asfixiaban, nunca toqué ese dinero. Era mi seguro de vida,
mi dignidad guardada en billetes arrugados. Mis manos temblaron cuando saqué la libreta donde anotaba el total cada diciembre. La última cifra me quitó el aliento: 187.450.000 pesos. Casi 200 millones de pesos que había acumulado sin que nadie lo supiera, ni siquiera Carlos. Cada vestido de quinceañera que cosí representaba no solo mi talento, sino mi visión de futuro. Cada dobladillo que ajusté era un ladrillo más en la construcción de mi independencia. Cada noche que me quedé despierta hasta las 3 de la mañana terminando, un encargo era una inversión en esta mujer que ahora emergía de las cenizas de la humillación. Sofía creía que al venderme la casa me quedaría en la calle, dependiendo de su caridad. Ricardo pensaba que era una vieja indefensa a quien podían manipular. Diego asumía que no tenía opciones. Todos subestimaron a la costurera que durante décadas había sido invisible para ellos, pero que había tejido su propia red de seguridad con hilos de oro. Por primera vez en semanas, sonreí. No era solo el dinero lo que me daba poder. Era la certeza de que había sido más inteligente, más previsora y más fuerte de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Y ahora, con esta fortaleza económica como respaldo, podía planear algo que los haría entender exactamente quién era Jimena Delgado. Mi historia comienza cuando tenía 18 años, en una pequeña habitación alquilada donde instalé mi primera máquina de coser. Era una Singer usada que conseguí pagando en cuotas durante 6 meses, trabajando en la fábrica de textiles del barrio Las Flores. Cada peso que ganaba tenía un destino: la renta, la comida y los materiales para mi verdadero sueño. Durante el día trabajaba en la fábrica, pero en las noches me convertía en otra mujer. Cosía vestidos de quinceañeras, arreglaba pantalones de oficina, bordaba manteles para bodas. Mis manos desarrollaron una destreza que nadie de mi familia conocía realmente. Para ellos, yo solo ayudaba con unos arreglitos para ganar dinero extra. Cuando me casé con Carlos, él creía que abandonaría la costura para dedicarme completamente al hogar. Sin embargo, nunca dejé de trabajar. Mientras él dormía, yo terminaba encargos bajo la lámpara de la mesa del comedor. Cuando nacieron Sofía y Diego, cosía durante sus siestas. Cada peso ganado lo guardaba en una lata de galletas escondida detrás de los frascos de conservas. Carlos manejaba el dinero del hogar con su sueldo de mecánico, pero nunca supo que yo tenía mis propios ingresos. Le decía que los materiales eran regalos de clientas agradecidas, que las telas me las daban gratis por hacer buenos trabajos. Él sonreía orgulloso, pensando que su esposa era tan querida por su generosidad. Durante 40 años mantuve esta rutina silenciosa. Mientras la familia dormía, yo construía mi independencia puntada por puntada. Cada vestido de novia que confeccionaba, cada uniforme escolar que arreglaba, cada cortina que hacía para las vecinas representaba un ladrillo más en la fortaleza financiera que nadie conocía. La lata de galletas se convirtió en una cuenta de ahorros. La cuenta de ahorros se multiplicó en inversiones que hacía discretamente con la ayuda del contador del barrio, un hombre sabio que respetaba mi determinación de construir algo propio. Aprendí sobre intereses, sobre certificados de depósito, sobre cómo hacer que el dinero trabajara por mí. Cuando Carlos se enfermó, yo pagué todos sus tratamientos médicos con mis ahorros secretos, diciéndole que había conseguido un préstamo del banco. Él nunca sospechó que su esposa tenía más dinero ahorrado que él en toda su vida laboral. Ahora, recordando esas décadas de trabajo nocturno, de sacrificio silencioso, de inteligencia financiera que desarrollé sin que nadie me enseñara, siento una satisfacción profunda. Cada noche de desvelo, cada madrugada cosiendo hasta que me dolían los dedos, cada peso guardado en secreto, me habían preparado para este momento. Mi hija nunca valoró el verdadero origen de nuestra estabilidad económica. Para ella, la casa familiar era solo una herencia caída del cielo, no el resultado de décadas de trabajo incansable de su madre. Pero ahora iba a descubrir que subestimar a una mujer como yo había sido su error más costoso. El poder que había construido puntada estaba a punto de convertirse en la herramienta perfecta de justicia. Esa fuerza que menciono no se construyó de la noche a la mañana. Durante 40 años de matrimonio con Carlos, mientras él trabajaba en la empresa constructora, yo cosía desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Pero lo que mi familia nunca supo es que cada cliente que atendía se convertía en algo más que una transacción comercial. Doña Mercedes, la directora de la escuela primaria donde estudiaron Sofía y Diego,
No solo me encargaba uniformes para todo el plantel. Durante años, mientras esperábamos que salieran nuestros hijos del colegio, compartimos historias, preocupaciones y sueños. Ella conoce cada sacrificio que hice, cada noche que pasé cosiendo para pagar las mensualidades escolares, cada vez que llegué con ojeras pero con la cuota al día. La señora Beatriz, dueña de la tienda de telas más grande del barrio Las Flores, comenzó siendo mi proveedora pero terminó siendo mi confidente. Ella sabe exactamente cuántos metros de tela compré para los vestidos de quinceañera que nunca pude permitirme para mis hijas, pero que cosía para otras familias para generar esos ingresos extra. Conoce mis horarios, mi dedicación y mi reputación intachable. Están también las madres del grupo de padres de familia, Carmen, Patricia, Gloria y Rosa. Intercambiamos favores durante décadas. Yo les arreglaba la ropa. Ellas me cuidaban a los niños cuando Carlos trabajaba turnos dobles. Ellas vieron cómo me las ingeniaba para que mis hijos nunca notaran las dificultades económicas, cómo convertía retazos en disfraces perfectos, cómo mi creatividad salvaba cada evento escolar. Cada una de estas mujeres fue testigo de mi lucha silenciosa. Mientras Sofía crecía pensando que todo llegaba por arte de magia, estas señoras observaban mis manos agrietadas por las largas jornadas de costura, mis ojos cansados pero determinados, mi capacidad infinita de resolver problemas con ingenio y trabajo. Ahora, cuando repaso mentalmente esta red de relaciones que cultivé sin darme cuenta, comprendo que tengo algo más valioso que el dinero de la venta de la casa. Tengo credibilidad, respeto y lealtad de una comunidad entera que conoce mi verdadero carácter, mi máquina de coser, mis habilidades, mi reputación impecable y estas aliadas incondicionales forman un arsenal completo. Ha llegado el momento de decidir exactamente cómo utilizarlo. Me senté en mi habitación esa noche, frente al espejo del tocador que Carlos me había regalado en nuestro 10º aniversario. La mujer que me miraba desde el reflejo ya no era la misma que había llorado en la notaría 3 días atrás. Sus ojos tenían una claridad nueva, una determinación que había estado dormida durante años. Jimena, me dije en voz baja, tienes 68 años y por primera vez en tu vida vas a hacer exactamente lo que necesitas hacer. Saqué del cajón un cuaderno de contabilidad que usaba para llevar las cuentas de mis costuras. Con mi letra cuidadosa escribí en la primera página, Plan de Justicia, mayo 2024. Las palabras se veían extrañas pero correctas. Comencé a listar todo lo que tenía. La transferencia ya realizada a la Fundación Ximena Nueva, mis contactos en el barrio, la información que había reunido sobre las verdaderas intenciones de Sofía, mis ahorros personales que ella desconocía, y algo más importante, el respeto genuino que me tenía toda la comunidad. Recordé las palabras exactas de mi hija. Esa casa era nuestra. Tú no mereces nada, vieja egoísta. Cada sílaba había quedado grabada en mi memoria, pero ahora las veía diferente. No eran dagas que me herían, eran la prueba de que había tomado la decisión correcta. Escribí el primer paso, informar a la comunidad sobre el destino del dinero. Sofía había contado a medio barrio que vendería la casa para cuidar mejor de su madre. Era hora de que supieran la verdad completa. El segundo paso me hizo sonreír, usar mis contactos para expandir el impacto de la fundación. Conocía a la directora del centro comunitario, a 3 maestras jubiladas como yo y a la coordinadora de la iglesia. Todas habían admirado siempre mi trabajo silencioso. Cerré el cuaderno y volví a mirarme en el espejo. Esta vez la mujer que me devolvía la mirada era alguien completamente nueva, una estratega que había aprendido que el amor verdadero a veces requiere enseñar lecciones muy duras. La transformación que vi en el espejo me llenó de una energía que no sentía desde mis primeros años de matrimonio con Carlos. Esa mujer estratega tenía trabajo que hacer y cada minuto contaba. Me dirigí a la cocina, donde siempre tomaba las decisiones más importantes de mi vida, y saqué mi agenda telefónica. Esa libreta gastada guardaba 40 años de contactos que nadie en mi familia sospechaba que tenía. La primera llamada fue para Carmen, mi antigua compañera del taller de costura. Durante 25 años habíamos trabajado juntas, y ahora ella dirigía la cooperativa más respetada de Barranquilla. «Carmen, necesito un favor», le dije. «¿Recuerdas cuando me ayudaste con la presentación ante el banco para conseguir el crédito de la casa?» Su respuesta fue inmediata. «Jimena, después de lo que hiciste por mi hijo cuando estuvo enfermo, tienes mi apoyo incondicional.
Mientras anotaba los detalles de nuestra conversación, marqué el número de Mercedes, la secretaria de la Fundación Manos Abiertas. Durante 3 años había donado discretamente parte de mis ganancias extra, y ella conocía perfectamente mi historia. Mercedes, llegó el momento de hacer algo grande, le expliqué. Necesito organizar un evento donde pueda contar mi historia completa, con toda la verdad. Su entusiasmo atravesó el teléfono. Jimena, tenemos el salón principal disponible para el próximo sábado y yo me encargo de la convocatoria. Cada llamada fue como colocar una pieza de dominó perfectamente alineada. Llamé a doña Elena, la líder comunitaria del barrio, quien había presenciado mis años de sacrificio. Llamé al padre Miguel, que conocía mis donaciones anónimas para las familias necesitadas. Llamé incluso a Ricardo, porque sabía que su conciencia no le permitiría quedarse callado cuando escuchara la verdad completa sobre cómo había tratado a su suegra. Mientras organizaba mis notas, sentí que cada conversación había sido un hilo dorado tejiendo la red perfecta. No era venganza lo que buscaba, era justicia. Quería que Sofía supiera, delante de toda la gente que nos conocía, qué tipo de madre había tenido y qué tipo de hija había elegido ser. El teléfono sonó una última vez esa tarde. Era Mercedes confirmando que todo estaba listo. Colgué y miré mis manos. Esas manos que habían cosido tanto amor en cada puntada, ahora tejiendo algo completamente diferente. Todo estaba listo para el primer movimiento. Dale like si crees que es hora de que pague. La mañana del sábado llegó con esa luz dorada que siempre me recordaba a los domingos felices de antes, cuando mi casa se llenaba de risas y no de reproches. Pero hoy no sería un día cualquiera. Había llegado el momento de ejecutar mi plan. Mercedes había coordinado todo perfectamente. La reunión del grupo de apoyo Mujeres de Hierro se realizaría en el salón comunal del barrio, el mismo lugar donde años atrás había organizado bazares para recaudar fondos cuando Diego necesitaba sus libros universitarios. Qué irónico que ahora fuera el escenario de mi primer movimiento estratégico. Llegué 30 minutos antes, como siempre hacía. Llevaba puesto mi vestido azul marino, el que Carlos me había regalado para nuestro 30º aniversario. En mis manos, el sobre manila que contenía las fotografías de la casa, los recibos de todos mis sacrificios y la carta manuscrita de Sofía, donde me pedía dinero para las vacaciones familiares hace 2 años, prometiendo devolverme cada peso, mami querida. Cuando las mujeres comenzaron a llegar, reconocí varios rostros del barrio. Doña Carmen, que había visto crecer a mis hijos. La señora Montoya, cuya nuera también la había decepcionado. Mercedes había hecho bien su trabajo. Todas estas mujeres conocían historias similares. Compañeras, comenzó Mercedes, hoy nos acompaña Jimena, quien quiere compartir algo importante con nosotras. Me puse de pie con la dignidad que había aprendido a construir en estos meses de soledad. Buenas tardes. Quiero contarles la historia de una casa, mi casa. La casa donde crié a 2 hijos, donde cosí durante 40 años para pagar cada ladrillo, donde guardé cada peso que mis hijos necesitaron para estudiar. Abrí el sobre y mostré la primera fotografía, la fachada de la casa cuando la compramos, pequeña y modesta. Esta era nuestra casa en 1985. Carlos ganaba 800 pesos mensuales como mecánico. Luego mostré la segunda foto, la misma casa, pero ampliada, pintada, con jardín. Esta es la misma casa en 2018. ¿Saben cómo la transformamos? Cosiendo, punto por punto, peso por peso. Mientras mis hijos dormían, yo trabajaba hasta las 3 de la madrugada haciendo vestidos, arreglando uniformes, bordando manteles para las señoras del club. El silencio en el salón era absoluto. Continué. Cuando mi esposo murió, mis hijos me prometieron que esa casa siempre sería mi hogar. Pero hace 3 meses, cuando decidí venderla para asegurar mis últimos años, mi propia hija me gritó, «Esa casa era nuestra, tú no mereces nada, vieja egoísta». Un murmullo de indignación recorrió el salón. Doña Carmen susurró, «Dios mío». Jimena, firmé los papeles llorando, proseguí, sacando la carta manuscrita de Sofía. Pero antes de hacerlo, recordé esta carta que mi hija me escribió hace 2 años. La leí en voz alta, su tono meloso contrastando con la crueldad de sus palabras recientes. Cuando terminé, las lágrimas corrían por varios rostros. Mercedes tomó mi mano y declaró, «Esta es la realidad de muchas madres. Jimena no está sola». El impacto fue inmediato y poderoso. Una tras otra, las mujeres comenzaron a contar sus propias historias de hijos ingratos, de sacrificios no reconocidos,
de traiciones familiares. Mi historia había abierto una compuerta emocional. Al final de la reunión, doña Carmen se acercó. Jimena, yo creía que Sofía era una hija ejemplar. Las palabras de doña Carmen aún resonaban en mis oídos cuando llegué a casa esa tarde. Por primera vez en 5 años no me sentía completamente sola. Tenía aliadas, mujeres que habían visto a través de la máscara perfecta que Sofía había construido durante décadas. Pero sabía que mi hija no se quedaría callada después de lo que había escuchado en la reunión. No me equivoqué. Al día siguiente, el timbre sonó con una insistencia que conocía demasiado bien. Sofía estaba parada en mi puerta, con esa expresión que solía usar cuando era niña, y la descubrían en una mentira. Mitad indignación, mitad pánico. «Mamá, necesitamos hablar», dijo, entrando sin esperar invitación. «¿Qué clase de teatro estás montando con esas viejas chismosas?» Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había cosido durante 40 años para mantener esta casa impecable. La miré directamente a los ojos, sin el temor que antes me paralizaba cuando alzaba la voz. «No es teatro, Sofía, es la verdad que durante años no tuve el valor de decir. Mentiras», gritó, paseándose por la sala como animal enjaulado. «Tú siempre fuiste una manipuladora. Papá me lo decía. Tu madre exagera todo para llamar la atención». Esas palabras, que antes me habrían destrozado, ahora solo confirmaban lo que ya sabía. Carlos nunca había dicho eso. Era otra de sus invenciones para justificar lo injustificable. «Carlos jamás habló mal de mí frente a ustedes», respondí con calma, que me sorprendió a mí misma. Él sabía cuánto sacrifiqué por esta familia. Trabajé 18 horas diarias durante años, Sofía. Vendí mis joyas, renuncié a mis sueños, dejé de existir como persona para que ustedes pudieran estudiar. Exageraciones dramáticas. Eso es lo que hacían las mujeres de tu generación. Nosotras no te pedimos esos sacrificios. Me levanté despacio, caminé hasta el armario y saqué la caja de metal donde guardaba mis documentos. Mis manos no temblaron cuando la abrí frente a ella. ¿Exageraciones?, pregunté, mostrándole los recibos de pago de su universidad privada. ¿Exageración estos 2 trabajos que tenía mientras tu padre estaba enfermo? ¿Exageración esta factura del médico particular que pagué para tu hermano cuando tenía neumonía? Sofía palideció viendo las pruebas de décadas de sacrificios silenciosos. Tú no tenías derecho a vender nuestra casa sin consultarnos. Era mi casa, Sofía. Mi nombre en la escritura, mi sudor en cada ladrillo, mi sangre en cada mejora. Mi voz se hizo más firme. Y descubrí algo muy doloroso. Ustedes nunca me amaron por quien soy, solo por lo que poseo. El silencio que siguió fue devastador. En sus ojos vi la confirmación de mis peores sospechas. El momento había llegado. Durante semanas había estado preparando cuidadosamente cada palabra, cada documento, cada prueba de lo que realmente había sucedido en nuestra familia. Ya no podía seguir callada mientras Sofía continuaba construyendo su narrativa de víctima ante todos. Esa mañana del domingo, cuando llegó a almorzar como si nada hubiera pasado, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años, supe que era el momento. Había invitado a algunos vecinos del barrio Las Flores, a mis comadres de la costura, incluso a Ricardo y Marcela. Necesitaba testigos de lo que estaba a punto de revelar. «Sofía», le dije con una voz que no reconocí como mía, firme y clara. «Creo que es hora de que todos sepan la verdad sobre esta casa que tanto defiendes». Ella me miró con esa expresión de desdén que ya conocía tan bien. «Mamá, no empieces con tus...». «Durante 40 años», continué, alzando la voz para que todos pudieran escuchar. «Trabajé como costurera desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Cada peso que ganaba lo invertí en mantener esta casa, en pagar tus estudios, en darte la vida que nunca pude tener». Saqué de mi bolso una caja de metal oxidada. «Aquí están todos los recibos, todos los comprobantes de pago de tu universidad, de tus caprichos, de cada centavo que gasté en ti». Los presentes se quedaron en silencio. Pude ver cómo los ojos de mis comadres se abrían con sorpresa. Sofía palideció, y cuando tu papá Carlos se enfermó, seguí, sintiendo cómo mi voz se hacía más fuerte. Vendí mis joyas, empeñé mi máquina de coser Singer, trabajé día y noche para pagar sus medicamentos. ¿Sabes dónde estabas tú? En tu luna de miel europea con Ricardo, gastando el dinero que yo te había dado para emergencias. La transformación en el rostro de Sofía fue devastadora.
Su máscara de hija devota se desplomó ante todos los presentes, dejando ver la realidad que yo había estado ocultando por años. Las semanas siguientes fueron un espectáculo que jamás olvidaré. Sofía intentó reconstruir su imagen, pero las grietas ya eran demasiado profundas. La señora Carmen, mi vecina de toda la vida, dejó de saludarla cuando la veía en el supermercado. «Buenos días, doña Jimena», me decía con una sonrisa cálida, mientras desviaba la mirada cuando Sofía pasaba cerca. Era como si hubiera vuelto a ser invisible, pero esta vez para todos los demás. Ricardo, mi yerno, comenzó a distanciarse visiblemente. Durante las pocas ocasiones en que coincidíamos en algún lugar público, pude notar cómo evitaba mencionar cualquier asociación con Sofía. «Mi esposa está ocupada», era su respuesta estándar cuando alguien preguntaba por ella en las reuniones del barrio. El hombre que una vez defendía cada palabra de mi hija, ahora parecía avergonzado de compartir su apellido. Pero lo más devastador para Sofía fueron las consecuencias en su círculo social más cercano. Sus amigas del club de lectura, que durante años habían escuchado sus quejas sobre mi egoísmo, ahora conocían la verdad completa. María Elena, quien había sido su confidente más cercana, me contó después: «Jimena, nunca imaginé que Sofía fuera capaz de tratarla así. Nosotras la consolábamos pensando que usted era injusta con ella». Una por una, las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar. En la fundación, por el contrario, mi presencia se había vuelto motivo de celebración. Cada martes y jueves, cuando llegaba para las actividades con las mujeres adultas mayores, sentía una energía diferente. Doña Jimena nos enseñó que nunca es tarde para tomar decisiones valientes, decía Amparo. Una señora de 75 años que había decidido vender su casa para mudarse cerca de su hermana, ignorando las protestas de sus hijos. Mi historia se había convertido en inspiración para otras mujeres que también habían sacrificado demasiado. Mientras Sofía experimentaba el aislamiento que yo había conocido durante años, yo florecía en una comunidad que valoraba mi experiencia y sabiduría. La justicia que había esperado tanto tiempo finalmente había llegado, no como venganza, sino como el reconocimiento de mi verdadero valor. El dinero que ella tanto codiciaba ahora construía sonrisas genuinas y nuevas oportunidades para quienes realmente lo apreciaban. Cada día que pasaba confirmaba la sabiduría de mis decisiones. La Fundación Manos Amigas había crecido de maneras que ni yo misma imaginé posible. Con los 580 millones de pesos que Sofía consideraba suyos, habíamos construido 3 centros de atención para adultos mayores abandonados, establecido un programa de becas educativas para mujeres de la tercera edad y creado una red de apoyo que alcanzaba ya a más de 200 familias en situación vulnerable. Mientras caminaba por el primer centro inaugurado, observaba rostros que brillaban con dignidad recuperada. Doña Carmen, de 74 años, había aprendido a leer gracias a nuestro programa. Don Rafael encontró una nueva pasión enseñando carpintería a jóvenes. Cada historia era un eco de mi propia transformación. Cada sonrisa, una respuesta silenciosa a las palabras crueles que Sofía me gritó aquel domingo. La justicia que había encontrado no era amarga como imaginé que sería. Era dulce, constructiva, llena de propósito. Mientras Sofía lidiaba con las consecuencias de sus acciones, el aislamiento social, la pérdida de respeto familiar, la realidad de un futuro sin la herencia que daba por segura, yo florecía en el reconocimiento genuino de una comunidad que valoraba mi visión y liderazgo. El periódico local publicó un artículo sobre nuestro trabajo. Jimena Mendoza, la mujer que transformó el dolor en Ximena, leyó el titular. La fotografía me mostraba rodeada de beneficiarios de la fundación, sonriente, plena. Era la imagen de una mujer que había recuperado no solo su dignidad, sino que había multiplicado su valor en centenares de vidas tocadas por su generosidad. Esa noche, sentada en mi nuevo apartamento, compacto pero lleno de paz, reflexioné sobre el equilibrio restaurado. La traición que pretendía destruirme se había convertido en el catalizador de mi mayor logro. Había transformado la ingratitud en gratitud multiplicada, el desprecio en respeto genuino, la soledad en comunidad vibrante. El círculo se había cerrado perfectamente. Si esta historia te recordó tu propia fuerza, recuerda que nunca es tarde para reclamar tu valor. Los cambios comenzaron sutilmente, como ondas que se extienden desde una piedra arrojada al agua. Caminar por las calles de Barranquilla ya no era lo mismo.
Las miradas que antes me atravesaban con lástima, ahora se detenían con curiosidad respetuosa. La señora del mercado, que durante años me había vendido verduras sin dirigirme más que un saludo mecánico, ahora preguntaba por mi bienestar con genuino interés. «Doña Jimena, ¿cómo está usted? He oído que ha hecho cosas maravillosas por la fundación», me dijo mientras pesaba los tomates, su voz cargada de una admiración que jamás había escuchado dirigida hacia mí. La transformación más notable ocurrió en la peluquería donde me cortaba el cabello cada mes. Las conversaciones que antes fluían ignorando mi presencia, ahora se dirigían hacia mí, buscando mi opinión sobre temas que iban desde la crianza de los nietos hasta conflictos familiares complejos. Las mujeres compartían sus historias personales, pidiendo consejo con una confianza que me sorprendía y me llenaba de propósito. «Usted que ha pasado por tanto y salió adelante, ¿qué me aconsejaría?», me preguntó una señora de mediana edad, cuyos ojos reflejaban el mismo dolor que yo había conocido también. Mi costurera, que ahora manejaba los encargos que yo solía hacer, me buscó para contarme sobre una cliente cuya historia resonaba con la mía. «Doña Jimena, necesita escuchar lo que usted tiene que decir. Sus palabras pueden cambiar su vida como cambiaron la suya», me insistió. El párroco de la iglesia, que antes me saludaba con cortesía distante, me pidió que considerara dar una charla sobre resiliencia y perdón a las mujeres de la comunidad. «Su testimonio tiene un poder que trasciende las palabras», me dijo con una reverencia que me emocionó profundamente, incluso en el banco, donde había realizado aquella transferencia que cambió mi destino. Los empleados me trataban con una deferencia especial. El gerente me había invitado a participar en el consejo consultivo sobre programas de ayuda social, reconociendo mi experiencia práctica en el tema. La verdadera revelación llegó cuando una joven madre se me acercó en el parque. Mi suegra me contó su historia. Quiero que sepa que me dio fuerzas para tomar decisiones difíciles en mi propia familia. Me confesó con lágrimas en los ojos. Este respeto renovado me hizo comprender que el dolor transformado en propósito genera un impacto que trasciende las circunstancias personales. Ya no era simplemente la viuda traicionada por su hija, era la mujer que había encontrado su voz y la usaba para elevar a otras. El reconocimiento social me daba una plataforma desde la cual podía abordar las relaciones familiares desde una posición completamente diferente. Esta nueva fase de mi vida me permitió redefinir no solo mi relación con la comunidad, sino también las reglas dentro de mi propia familia. Los cambios que había iniciado comenzaron a crear ondas que llegaron hasta los rincones más íntimos de nuestro círculo familiar. Sofía, quien durante meses había evitado las reuniones familiares, finalmente apareció en mi puerta un domingo por la tarde. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y curiosidad que no había visto antes. «Mamá», me dijo con voz vacilante, «necesitamos hablar». La invité a pasar, pero esta vez no corrí a prepararle café ni a buscar sus galletas favoritas, como había hecho durante décadas. Me senté en mi silla, la que había elegido como mi lugar de poder, y esperé a que ella tomara la iniciativa. «He estado pensando en todo lo que pasó», comenzó, mirando hacia el suelo, «y en lo que la gente está diciendo sobre la fundación, sobre lo que hiciste». Sus palabras llegaban entrecortadas, como si le costara trabajo admitir que había estado siguiendo mis pasos. Le expliqué con calma, pero con firmeza, que las decisiones que había tomado no requerían su aprobación ni su comprensión. «Durante 40 años construí esta familia sacrificando mis sueños», le dije mirándola directamente a los ojos. «Ahora, por primera vez, estoy tomando decisiones que me benefician a mí y a quienes realmente lo necesitan». Diego había comenzado a visitarme más frecuentemente, trayendo a sus hijos y mostrando un respeto que antes no existía. Marcela, su esposa, me saludaba con una reverencia diferente, como si finalmente hubiera entendido que yo no era simplemente la abuela que consiente, sino una mujer con recursos propios y criterio independiente. Incluso Ricardo, el esposo de Sofía, se acercó a pedirme disculpas por haber apoyado la actitud de su esposa. «Nunca entendimos todo lo que usted había construido», me confesó con sinceridad. «Establecí nuevas reglas claras. Las visitas se anunciaban con anticipación. Mis decisiones no se cuestionaban en reuniones familiares. Y mi tiempo tenía el mismo valor que el de cualquier otro miembro de la familia». La transformación era evidente en cada interacción, donde la honestidad reemplazó a la manipulación y el respeto genuino sustituyó a la tolerancia condescendiente.
Estas nuevas dinámicas familiares no solo restauraron mi posición como matriarca respetada, sino que también prepararon el terreno para definir el futuro de cada uno de mis familiares. Según las decisiones que habían tomado durante mi momento más vulnerable, destino de cada uno de mis seres queridos se fue definiendo. Según las decisiones que habían tomado durante mi proceso de transformación. Sofía, mi hija que una vez me gritó con tanta crueldad, ahora vivía las consecuencias de su egoísmo desmedido. La relación con Ricardo se había deteriorado considerablemente después de que él descubriera la verdad sobre sus intenciones con la herencia familiar. Las peleas constantes en su hogar habían comenzado a afectar a mis nietos, quienes empezaron a cuestionar por qué ya no visitaban tanto a su abuela como antes. La ironía del destino quiso que Sofía, quien tanto codició el dinero de la venta de mi casa, ahora enfrentara serias dificultades económicas. Su trabajo como administradora había perdido estabilidad y Ricardo había comenzado a cuestionar cada gasto innecesario que ella hacía. Los lujos que siempre había considerado indispensables ahora se habían convertido en motivos de discusión matrimonial. Cada vez que pasaba frente al terreno donde una vez estuvo nuestra casa familiar, sus ojos se llenaban de lágrimas de arrepentimiento tardío. Diego, por su parte, había asumido un papel completamente diferente. Mi hijo menor, testigo silencioso de toda la confrontación, se convirtió en el mediador familiar que yo nunca esperé tener. Marcela, su esposa, lo había apoyado incondicionalmente para acercarse nuevamente a mí, reconociendo que habían permanecido callados cuando debieron haber defendido mis derechos. Su negocio de carpintería había prosperado considerablemente, y en varias ocasiones me había visitado para ofrecerme ayuda económica, la cual yo rechazaba gentilmente, explicándole que ya no necesitaba nada material de nadie. Mi propio destino se había transformado de manera extraordinaria. La fundación que había elegido para recibir el dinero de la venta me había contactado para invitarme como consejera voluntaria. Mi experiencia personal de superación familiar se había convertido en una herramienta valiosa para ayudar a otras mujeres de mi edad que enfrentaban situaciones similares. 3 tardes por semana me dirigía a su oficina principal en el centro de Barranquilla, donde compartía mi historia con señoras que habían sido víctimas de ingratitud familiar, traiciones económicas y abandono emocional. La comunidad del barrio Las Flores me miraba ahora con una mezcla de admiración y respeto que nunca antes había experimentado. Mis vecinas me buscaban para pedirme consejos sobre conflictos familiares, herencias disputadas y relaciones intergeneracionales complicadas. Me había convertido, sin buscarlo, en la matriarca sabia del vecindario, aquella mujer que había demostrado que la dignidad no se negocia ni se mendiga, sino que se defiende con acciones concretas y determinación férrea. Los destinos entrelazados de mi familia ahora permitían una reflexión profunda sobre las transformaciones que todos habíamos experimentado. Esta nueva perspectiva sobre mi propia transformación me llenaba de una serenidad que jamás había experimentado antes. Cada mañana, al despertarme en mi pequeño apartamento, ya no sentía el peso de las expectativas ajenas ni la amargura por los años perdidos cuidando a quienes no valoraron mi sacrificio. Las arrugas alrededor de mis ojos ahora me recordaban momentos de genuina felicidad, no solo décadas de preocupaciones por una familia que me veía como una obligación. Comprendí que el dolor más profundo había sido necesario para moldear mi carácter. Cada lágrima derramada en silencio mientras lavaba los platos después de reuniones familiares tensas, cada noche desvelada cuidando a Carlos en sus últimos días, cada humillación tragada para mantener la paz, se había convertido en la materia prima de mi fortaleza actual. La mujer que ahora miraba el espejo por las mañanas tenía una dignidad que nadie podía arrebatarle, porque había sido forjada en el fuego de la adversidad real. El amor hacia mí misma había florecido de manera inesperada después de los 70. Ya no buscaba validación en llamadas telefónicas que nunca llegaban, o invitaciones a eventos familiares donde era tratada como decoración. Había descubierto el placer de tomar decisiones sin consultar a nadie, de gastar mi dinero en lo que realmente me importaba, de elegir con quién compartir mi tiempo según el respeto que me demostraran. Las heridas familiares se habían transformado en cicatrices que ya no dolían al tacto. Sofía seguía siendo mi hija, pero ahora entendía que el amor maternal también debía tener límites.
No era mi responsabilidad rescatar a una mujer adulta de las consecuencias de su propia avaricia y falta de compasión. Mis conversaciones con las mujeres del barrio me confirmaban una verdad universal. Todas habíamos aprendido demasiado tarde que nuestra valía no dependía de cuánto sacrificáramos por otros, sino de cuánto nos respetáramos a nosotras mismas. Mi experiencia se había convertido en un espejo donde otras podían verse y reconocer su propia fuerza dormida. Hoy, 5 años después de firmar aquellos papeles entre lágrimas, despierto en mi nuevo apartamento con una sensación de plenitud que jamás pensé experimentar. El sol entra por las ventanas que elegí yo misma, ilumina los muebles que compré sin pedir permiso a nadie, y me recuerda que esta vida es únicamente mía. La Fundación Mujeres de Hierro, que ayudé a crear con el dinero de la casa, se ha convertido en un refugio para decenas de mujeres. Cada mes recibo cartas de agradecimiento de señoras que, como yo, descubrieron su valor cuando ya creían haberlo perdido. María Elena, de 72 años, me escribió hace poco: «Usted me enseñó que nunca es tarde para defenderse». Sus palabras me confirman que mi decisión fue la correcta. Sofía intentó acercarse hace algunos meses. Llegó a mi puerta con lágrimas en los ojos, diciendo que había comprendido su error. La escuché con respeto, pero también con la serenidad de quien ya no necesita la aprobación de sus hijos para sentirse valiosa. Le expliqué que mi amor por ella permanecía intacto, pero que mi tiempo de sacrificios unilaterales había terminado. Diego, mi hijo menor, ha sido quien más ha valorado mi transformación. «Mamá», me dijo durante nuestra última conversación telefónica, «por primera vez te veo realmente feliz». Tiene razón. Esta tranquilidad no se compara con la paz forzada que mantenía antes, cuando creía que mi única función era dar sin recibir. Las tardes ahora las dedico a coser para las mujeres del refugio, pero también a leer los libros que nunca tuve tiempo de disfrutar, a caminar por el malecón sin prisa, a conversar con amigas que me valoran por lo que soy, no por lo que puedo hacer por ellas. A todas las mujeres que me escuchan les digo esto: en las sombras de la traición se encuentra la oportunidad de florecer. Nunca permitan que nadie les robe su valor o su voz. A los 68 años, yo aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, y que a veces, para enseñar respeto, primero hay que dejar de mendigarlo. Dale like, suscríbete y déjanos tus comentarios. ¿Cómo has enfrentado tus propias traiciones?